Seguimos con los amigos de la Universidad Católica Boliviana. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Nuestro tema era del aborto y de los embarazos no deseados en Tarija. Y bueno, así. Ni aborto ni maternidad. El arte como terapia de recuperación. En Tarija, muchas mujeres optan por el aborto por tener un embarazo no deseado, pero las instituciones tienen una nueva opción. Con el trazo de un pincel, la mente de Andrea Pinto, de 16 años, intenta, como ella describe, relajarse y quitarse la desesperación. Fue víctima de un embarazo no deseado a causa de una violación que sufrió a sus 10 años, pero encontró en la pintura una forma de recuperación a sus problemas. Bueno, nosotros hemos intentado darle un nuevo enfoque a este tema, que es muy duro y la verdad que impacta mucho ver números y todo eso. Entonces nosotros por eso hemos visto una nueva historia que está centrada más que todo en dos miembros del centro de acogida Vida Digna, que es el único centro en el sur del Bolivia. Por eso incluso llega mujeres de Potosí, Sucre, y bueno, es muy sobresaliente todo lo que hacen, porque con simples cosas como la pintura, la cocina, hacer deporte o hacer otro tipo de manualidades, bueno, ayudan a crear un nuevo proyecto de vida para las mujeres que sufren este tipo de violencia. Gracias, chicos, por la explicación. Quiero ir con un elemento que considero positivo, y es la licencia literaria que se dan cuando dicen: con el trazo de un pincel, la mente de Andrea Pinto, de 16 años. Son recursos que los periodistas podemos utilizar para embellecer un texto, por muy triste que este sea. Sin embargo, a lo largo del artículo lo que advierto es un problema de enfoque. Viendo entre los párrafos, para mí un tema terrible que habría que visibilizar es que en muchos de estos casos de embarazos no deseados son resultado de violencia sexual, y generalmente, o como ustedes señalan, el agresor está en casa. Es el novio de la madre, es el tío, es el vecino, es alguien que frecuenta mucho. Ese hubiera sido un enfoque mucho más interesante, si se quiere. Otro elemento que también me llama la atención: hacen mucho hincapié en las autoridades, la jefa de la Defensoría de la Niñez, CDGs, también tenemos la directora del hogar, pero muy de pasadita a las víctimas, cuando creo una vez más que los testimonios de las personas que sufren este problema habría sido la salida ideal, tanto el caso de María como el de Andrea. Básicamente eso, es un buen trabajo. En algún momento también he sentido que hacían demasiado hincapié en la descripción de las obras de teatro, las obras artísticas, las pinturas, las obras de arte, y no es el tema. Podría ser un buen trabajo si mantuvieran un orden lógico, una estructura mucho más clara y priorizando los temas que son de mayor sensibilidad para nuestro medio. En este caso, las agresiones sexuales, el entorno familiar, el embarazo adolescente. Y otro tema que también tocan, que también me queda mucho como un cabo suelto, es ¿y qué pasa con los niños que llegan a nacer y que se entregan a orfanatos? Entonces hay muchas cosas por desarrollar, pero creo que se podría profundizar más. Buenas noches, chicos, felicidades por haber llegado hasta esta etapa. Voy a comenzar con el titular. A mí el titular me parece muy confuso. Ni aborto ni maternidad, ¿no? Nos planteamos eso. El arte como terapia de recuperación. Entonces, el titular es un poco contradictorio. Entonces, a los lectores en sí les puede confundir mucho. Por una parte, el tema del enfoque. Otro punto que de alguna manera lo rescato es el haber querido dar un enfoque diferente. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado cuando apelamos a este recurso, ya que en este caso han utilizado el arte, pero el arte lo dejan
colgado en el segundo o tercer párrafo y nos concentramos solo en datos del problema. El arte para mí hubiera sido bueno usarlo como un escenario, pero no como el tema central. Ese tema es muy profundo, es muy doloroso y yo hubiera usado el arte como escenario, como para entrevistar a estas mujeres que han sido, víctimas de violaciones o que pasan estas situaciones críticas. Entonces, es muy importante plantearnos desde entrada bien el tema. Otro punto que coincido con Tania es el tema de las fuentes institucionales. No tenemos que tender a que nuestros escritos sean muy burocráticos, muy confiarnos en ese tipo de fuentes, sino que el periodista tiene que ir más allá, tiene que sacar a la luz el problema detrás de lo que nos quieren hacer creer a veces varias autoridades, ¿no? Esos son mis puntos de vista. Bueno, muchas gracias y también felicitaciones por haber llegado a esta instancia. Empiezo por el título, efectivamente, ni aborto ni maternidad. No se entiende, porque si no hay aborto ni hay maternidad, ¿qué hay? O nace un niño o hay un aborto. Es excluyente. De tal manera que creo que hay una primer confusión. Y luego, también, como bien dice Danisa, de alguna manera rescato la búsqueda de originalidad con el asunto del arte. Pues tan fuerte el drama de las violaciones, los embarazos no deseados, que queda muy debilitado, digamos, este enfoque respecto del drama central. ¿Cómo se recupera alguien que fue violada a los 10 años y que tuvo un hijo y que supuestamente el hijo es derivado a un orfanato, a un albergue, o sea que es disociado de su criatura porque precisamente no lo deseó, pero tampoco tuvo la opción de abortar? Es un tema tremendo y yo creo que tratar de hablar más o de transcribir más la sensación y la emoción de María y de Andrea, creo que son los dos testimonios, hubiera sido muy interesante, sobre un trabajo interesante y un tema tremebundo, ¿no es cierto? Hay sobre el final un aporte valioso que es la cantidad, el resumen de casos ingresados en Tarija, y eso evidencia una cuestión de un espanto además cuantificado. Semanalmente hay registradas casos de agresiones sexuales y me parece que eso también queda reducido a un recuadro gráfico sin lo que hubiera sido el enriquecimiento de voces que explicarán esos números, cuáles son sus vivencias, manifestando la hondura, el drama terrible que esto implica. Me parece que la opción por esto del arte debilita la terribilidad, si cabe el neologismo, lo usaba Michelangelo, decía terribilidad, por eso me permite usarlo, de este asunto, ¿no? Es demasiado terrible para ser aligerado de este modo, me parece. Bueno, yo coincido con lo que han dicho mis colegas del jurado. Creo que el tema daba para más y ustedes consiguieron la información. Fíjense, en el cuadro que ustedes tienen, que ponen acá, dice abuso, tipo de agresión, abuso sexual y agresión sexual, edad de 0 a 10 años, 18 casos. Edad de 11 a 17 años, 25 casos. Entonces, quiere decir que las víctimas son niñas y adolescentes. Y quizás podrían haber salido por ese lado. Digo, yo lo hubiese hecho así, ¿no? Y hubiesen podido señalar que cada 3 días se registra una violación en la ciudad de Tarija. Y creo que eso es muy fuerte, ¿no? Y además es una violación a una menor de edad, porque de 11 a 17 años sigue siendo menor de edad, ¿no? Entonces creo que el tema podría haber ido por ahí, pero bueno, ustedes escogieron la otra salida, que como han dicho, le quita mucha fuerza por el tema de la ambigüedad. Piensen siempre de que el lector quiere las cosas fáciles, no las quiere complicadas, ¿no? Y a veces cuando uno le da muchas vueltas a un asunto que es muy simple, lo complejiza. Y lo complejo es muy difícil de entender, al menos para nuestros lectores. Pero en todo caso, ese es muy buen trabajo, yo los felicito y los aliento a seguir
en este tipo de competencias y a seguir con el periodismo. Llegamos a la recta final de Primera Plana. El jurado dará su veredicto después de estos mensajes. No se pierda los momentos finales de este programa.